a nombre del equipo de Librook, les damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio que nació en pandemia para apoyar a la industria del libro y que hoy, gracias a todos ustedes, empieza a consolidarse como un pasaporte sin fronteras para el libro chileno y latinoamericano. Tengo el agrado de presentarles este lanzamiento de Ediciones de la Lumbre, Susurros, de David Abello, que esta vez nos presenta a Óscar Sanzana y Marcelo Simonetti. Muchas gracias por ser parte de Librook. Gracias Anita. Parece que ahí está llegando David, llegó como sobre la hora, ahí justo, en los descuentos entró a la cancha. Muy bien, David. Bien, estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento de la novela Susurros de David Abello, un escritor penquista, ganador de distintos premios, entre ellos el premio Barco de Vapor, que entrega la editorial SM, además de una serie de reconocimientos que ha tenido tanto en Chile como en el extranjero. David ha sido obrero siderúrgico, pescador de alta mar, mecánico, albañil, carpintero, y como si no bastara con esos oficios, se dedica a escribir también. Óscar Sanzana, quien es la persona que lo va a presentar, es periodista, es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción, fue coautor de la revista literaria digital Azotea, ha publicado distintos poemarios, y también es de la octava región, así que este va a ser un lanzamiento regional que desde la región sale al resto de Chile, y entendiendo que Librook llega a distintos lugares también al mundo, ¿no? Así que los dejo con Óscar Sanzana, que va a hablar respecto de esta novela, Susurros, y luego estaremos con David Abello, que nos contará algunos detalles de la escritura de esta novela. Adelante, Óscar. Estás muteado, tienes que sacar el... Ahora sí, acabo de darme cuenta. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un agrado ya estar acá. Le agradezco la invitación a David por considerarme para presentar su última novela, su último trabajo. La verdad es que, bueno, yo a David lo vengo siguiendo ya hace varios años. Él sabe su labor tanto narrativa como también el trabajo que él ha desarrollado en poesía. Así que en realidad es un autor bastante reconocido acá, como ustedes lo han dicho. Fíjense que, bueno, en realidad yo tiendo generalmente cuando me piden las presentaciones, presentar libros, tiendo un poquito a acercarme bastante a lo que es esta concepción de la crítica literaria, incluso lo que incluye la presentación, como una extensión, como una especie de diálogo ya con la obra misma. ¿Ya? Me gusta considerarlo de esa forma, me gusta considerarlo de esa manera. Bueno, y en este sentido, antes de comenzar con un breve texto que escribí por ahí, bueno, comencé a leer obviamente la novela de David. Me encontré con elementos que ya destaco en su trabajo narrativo, particularmente lo que tiene que ver con el territorio, de cómo Concepción en sí, el Gran Concepción, está presente en su obra, cómo él toma elementos del territorio. Y fíjense que a propósito de eso, ya me gustaría contar un poco una anécdota, si me permite, David. Yo me encontré con David Abello con su obra en una oficina de la Universidad de Concepción, ¿ya? Cuando en ese tiempo yo estudiaba el doctorado en literatura, ¿ya? Y me encuentro con un libro y esto dije yo, no lo había conocido, no tenía conocimiento de eso, con Incidente en el Biobío, era su novela. Me lo llevo, en un rato me lo leí entero, después empecé a releerlo, ¿ya? Y salía en muchos lugares que yo por ese momento conocía, particularmente el mismo lugar donde yo habitaba en ese momento. Entonces, el pasaje, digamos, de tiempos pasados, ¿ya? Pero en las mismas calles. Entonces, yo dije, wow, tengo que conocer a David, porque quiero juntarme con él, conversar, tomarme un vino, no sé qué sé yo. Y por ahí nos juntamos y nos juntamos, caminamos por algunas calles del barrio, ahí, Remodelación Paicavía hacia atrás, sector Manuel Rodríguez, Tres Pascualas,
Cruz, Rosa, muchas de las calles que aparecen, por cierto, en Susurros, están ahí. La recorrimos ese día y pasaron una serie de anécdotas bien interesantes. ¿Ya? Y ahí me fui interiorizando de lo que era el trabajo de David y cómo él es capaz de transmitir estas distintas épocas en su creación, tanto yo diría en su creación narrativa como también, insisto, en lo que tiene que ver con su creación poética. Así que es bien interesante como autor, ¿ya? Pero a mí me gusta siempre tener una proximidad más que teórica, una aproximación desde la sensibilidad, porque yo también escribo además. ¿Ya? Entonces, me gusta tener ese acercamiento desde la sensibilidad, desde la creación misma. ¿Ya? Así que por eso hice un pequeño texto ya relativo a Susurros. La verdad es que es una novela que a mí me causó un gran impacto en el sentido de que es una novela que a uno lo deja igual bien arriba, sobre todo que tiene mucho diálogo con lo que estamos viviendo hoy en día. Hay ahí un cruce muy fuerte, diría yo, con lo que hemos vivido también como país, como sociedad, y que no puede dejar de estar presente, ¿ya? Entonces, a mí me parece que eso es un elemento que es bien interesante, la forma en la que él coloca, va desarrollando cada uno de los personajes, ¿cierto?, de la novela, las distintas escenas, cómo narra las escenas, no solamente en cuanto a escenario físico, territorial, sino que también a un escenario, digamos, que tiene que ver con la sensibilidad de los propios personajes, ¿no? Y del universo simbólico a partir de la construcción que ellos hacen digamos, de sus propias existencias, ¿no? Y las reflexiones que tienen lugar aún durante ciertos eventos terribles. Entonces me parece que esos elementos para mí fueron muy rescatables, muy interesantes, muy dignos de resaltarlos, ¿ya? Así que son cosas bien importantes. Hice un pequeño texto ya donde narro un poco mi experiencia con la obra, con Susurros, ya, de David Abello, siempre pensando en que encontré que, desde que los episodios que yo les comento, siempre encontré que el trabajo literario de David lo encontré muy hermanado con mi propio trabajo, que también es un poco de ir justamente reconstruyendo ciertas historias, ciertos lugares, ciertas épocas, a partir de lo que uno hace desde el habitar, siempre desde el habitar. Entonces, a partir de ese diálogo común de su obra, también nace este texto que, insisto, no está pensado en clave académica ni en términos teóricos, está pensado en clave de creación, de sensibilidad literaria y también, ¿por qué no decirlo?, en la clave, ¿cierto?, de un simple habitante, de un simple vecino de Concepción, ¿ya? Así es que, sin mayor preámbulo, para no aburrir, el texto es breve en todo caso, no se van a aburrir, no se preocupen. Comienzo. Comencé a escribir cuando necesité hacer hablar a un mural de la avenida Manuel Rodríguez, en Concepción. Cada tarde que pasaba en micro por allí, de vuelta de clases, en una micro Coronel Lota, me sentaba en el asiento del rincón del bus y a medida que avanzaba desde la esquina de la avenida Los Carreras y Tucapel, me iba sintiendo más inquieto, pues sabía que el clímax de aquel recorrido sería siempre el pasar por frente a ese mural. De esta forma, soportar la cara de perro rabioso del micrero poco a poco se fue haciendo soportable. Aquel mural tironeaba de mí hacia un mundo que me abría sus puertas y que me tentaba, hasta que un buen día hice lo que Oscar Wilde aconsejaba en estos casos, y solo así conseguí liberarme de dicha tentación. Un buen día, pues, acabé cediendo a ella. Entonces me dediqué a escribir. El mural en sí no era gran cosa. Se trataba de una mujer de espaldas, ingresando a lo que parecía ser un túnel en el tiempo. A su alrededor habían suspendidos todo tipo de objetos mágicos, que junto con las tonalidades azules, amarillas y verdosas, parecía poseerla, como el éxtasis a un chamán en trance. Quise escribir un relato de lo que experimentaba frente a ese mural, y recuerdo haberlo enviado a un concurso de microcuentos. Quedó entre los seleccionados y fui a la ceremonia de premiación de los microcuentos, ¿cierto?, en la Universidad del Biobío. Era entonces un pendejo. Me sentí un puto rockstar. Y se me ocurrió llegar todo algo drogado y algo borracho en aquella puesta en escena. Mi grupo de amigos de entonces me apañó, por banal y torpe que a veces parezca, aquella travesía por la ciudad, por sus calles y por sus escenas,
fue mi primer acercamiento con la literatura. El solo recordarlo hoy me eriza los pelos. Y es que la única forma de narrar la ciudad es habitarla, en pasado, presente y futuro. La atemporalidad como un fresco colgado en una pared que se resignifica según dónde se sitúe la mirada de quien lo contempla. Como lo hace David en su magnífica novela Susurros. Reconozco que parte de ese habitar salvaje y contemplativo me cautivó desde la primera página, con los disparos vengadores de clase sobre la policía, al más puro estilo de la vanguardia organizada del pueblo, aquella organización clandestina que fuera el dolor de cabeza del compañero Allende, y que se despachara sin miramientos al ministro que autorizó la matanza de pobladores en Pampa Irigoyen durante el gobierno de Frei Montalva. Veo a aquel escritor devenido asaltante de bancos, y casi ni que tuviera que imaginármelo. Me parece como si hubiera visto unos cuantos en las cantinas de barrio, que aún hasta hace poco subsistían en las calles de adoquines de Conce, como La Pollona, el José Sin Corazón, la Legión, Don Jami, entre tantas otras. Veo que el protagonista tiene huevos y reconoce que porciones de su alma se han quedado enganchadas entre los arbustos del Cerro Chepe, la Costanera y el río Biobío. Si hasta me lo imagino citando a Cortázar, mientras aprecia los colores del atardecer en algún perdido lugar sin tiempo, espacio ni dirección conocida, camino a Hualqui tal vez, cerca del castillo embrujado, ¿acaso? ¿Cómo hacerse los Larry frente a tanta injusticia? ¿Cómo no estremecerse frente a lo fácil que es para un puñado de tipejos poderosos, si bien no por ello menos tipejos, condenar a la muerte a un ser humano solo privándole de su relato? Fácil les resulta a los patrones enviar a una persona al desastre. Lo que no saben es que todo, de una u otra forma, acabará devolviéndose. Como las balas, según sentencia aquel canto que se escuchó en todas las calles durante la revuelta popular de octubre. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Porque el estallido social goza de una increíble inminencia en cada página de Susurros. Está allí, presente, como el punto de inflexión que todos y todas acabamos invocando casi a medida que se suceden las páginas. Susurros es un libro duro. Malamente la pasión podría ser un bálsamo. Yo hablaría de benzina. Y es que esta increíble novela de David Abello, si tuviera la forma de una botella, seguro sería la de una Molotov. Pero incluso, mientras las balas surcan la brisa matinal de la calle Rompeyo a la altura de Rosas y Las Heras, incluso si la existencia misma se ve interceptada por la presencia de un túnel morado, no vida, no muerte, al decir de Daniel Belmar, otro tremendo narrador penquista, incluso entonces, entre balazos, seremos conscientes de que cada verano era un palmo de luz, cada día era la libertad en nuestras vidas, cada palmo de luz era apenas una pequeña voz, liberándose un poco de lo que sin remedio sabíamos que tarde o temprano, y que siempre es preferible la muerte. Lo dice David. Muerte y resurrección. Pero claro, si ya sabemos que narrar la ciudad es habitarla en pasado, presente y futuro. Y resulta que Susurros es justamente todo eso. Una postal dinámica e imperecedera, la ruda historia de vida de muchas vidas, el mensaje tan humano, lúcido y desgarrado de un viajero en el tiempo, desde alguna costa vecina, conservado increíblemente bien para ustedes, y esto ya lo dije, dentro de un cóctel Molotov. Mucho cuidado con quemarse entonces, aunque luego de su lectura todos sean ganas de arder. Muchas gracias. No se escucha, Marcelo. Sí, estaba ensayando solamente. No, muchas gracias por la presentación, Oscar. Creo que es un texto que refleja de manera bien ilustrativa lo que es Susurros, ¿no? Y la vigencia de un texto como este, la forma en que habla con la contingencia, con lo que estamos viviendo. Aprovecho de mencionar que las primeras páginas de Susurro están en el stand de Librook, el stand de entrada, donde tenemos un espacio como editorial. Ahí pueden
recoger lo que es las primeras páginas de esta novela, que, tal como decía Oscar, es una novela dura, es una novela que conversa muy bien con los tiempos que estamos viviendo. Voy a dejar ahora al autor de Susurros, David Abello, quien nos va a decir algunas palabras. Es un hombre de pocas palabras, David, pero sé que se preparó para esta instancia. Así que adelante, David. Está sin audio. ¿Ya? ¿Se escucha? Muy bien. Ya. Bueno, primero quiero saludarlos a todos y agradecer a Oscar. Con Oscar no quise hablar hasta este momento porque prefiero la sorpresa. A ver qué viene, qué es lo que trae. Y me sorprende. Gracias, compa. Sí, es verdad que soy de pocas palabras, ¿eh? Muy pocas palabras. Creo que en ese sentido me parezco un poco a Rulfo. Rulfo era prácticamente mudo, pero sus libros eran geniales. Voy a leer un poco en el tono de susurros del libro. Los susurros vienen como un murmullo, se instalan y se convierten en palabras, en gritos, en furia. Los susurros vienen del norte y son órdenes que nos indican que tenemos que cuidarnos, no salir de nuestras casas, que tenemos que portarnos como niñitos buenos, que cualquier descuido o desobediencia nos puede incluso causar la muerte. Por estas calles ya no transitan seres humanos, por estas calles transita un viento pestilente y el hedor sembrado por ese mismo norte que nos pide prudencia. Como un susurro, la música de Chopin invade los espacios y se instala en mis oídos, así como la música de Dvorak, estremeciendo mi corazón. Va creciendo la rabia frente a la desolación que van dejando los poderosos. En mis manos, Sábato y Rulfo. Los susurros vienen de los palestinos aplastados por los judíos, que se olvidaron que ayer fueron aplastados por los alemanes. Cito a Saramago. Crítico como he sido siempre con los abusos y represiones ejercidas por Israel sobre el pueblo palestino, mi principal argumento para esa condena es y sigue siendo de orden moral. Los inenarrables sufrimientos infligidos a los judíos a lo largo de la historia y sobre todo en el marco de la llamada solución final, deberían ser para los israelíes de hoy las mejores razones para no imitar en tierra palestina a sus verdugos. A veces son nubes un poco más blancas, a veces se asoma un poco el azul del cielo, a veces son los aromas como el sol, y a veces es el olor de las flores, como una primavera y la primera mirada, la música de las aves, las canciones del Silvio y la Mercedes del Sixto Rodríguez, la música de Beethoven y Mozart. Estoy leyendo a Cortázar y Saramago. Los susurros vienen de los jóvenes con los ojos reventados, por la ira abusadora de los soldados del capital. Los susurros son niños que saltan las barreras del metro, cansados de la provocación eterna de un alcalducho con vocación asesina. Un monstruo espantoso se asoma por las pantallas del capital. Nos dice que estamos en guerra. Los susurros vienen con los gritos pidiendo justicia y libertad, retumbando entre edificios de cristal, piedra y acero. Como un susurro, la música de Chet Baker y el grito de "Y el brazo arriba". Como un susurro este otoño, el más frío. Caen las hojas muertas de los árboles y la luna se asoma más helada que nunca. Duelen las tardes de todos los días. La furia rebelde se asoma por todos los rincones. Somos más. En mi velador descansan Nicomedes Guzmán y Manuel Rojas. Por aquellos años más duros de la dictadura, una dictadura que todavía no termina, desde la usina vino la primera huelga y la primera marcha realizada por las calles de Talcahuano, en nuestro país. También la primera traición de un dirigente pro democracia.
Por allá por los 80, ese dirigente que nos llevó a la huelga y luego nos vendió, será para siempre el modelo de los dirigentes que hoy tenemos. Los susurros entonces vienen de los abusos y los golpes bajos, de la discriminación y los bajos sueldos. Y yo por más de 20 años, con el mismo cargo, jornaleando, siendo la nada misma a pesar de tantos libros y premios. A veces me asomo por el río más hermoso de la región y observo su ya cansado cauce. Pienso en los mapuches y en los invasores. Pienso en los bosques nativos arrasados, en el océano nauseabundo. A veces me asomo al río más hermoso de la región y camino por sus orillas. Me detengo y observo algo nunca antes visto. Una isla y otra más. Árboles nativos, fauna que nunca nadie. Y cierro los ojos. Esto es tan hermoso. Mientras el sol y mientras el azul. Y mientras esta agua que corre a besar el océano más grande de este planeta. Los susurros vienen. Los susurros están aquí, como un grito que no se puede detener, y llenan los espacios vacíos de mis libros. A veces las calles se convierten en susurros dolorosos, pero también a veces son las calles las que nos acogen. Cuando caen las lágrimas, mientras una lluvia fina empapa nuestros rostros. Muchas gracias. Gracias, David, por esas palabras. Yo tenía algunas preguntas para hacerte y entiendo que, no sé si acá hay un chat, sí, hay un chat donde también podemos recibir algunas preguntas de los asistentes, pero me interesaba saber cómo habías vinculado tu experiencia personal con el trabajo literario de la escritura de esta novela. ¿Cómo se trenzaron esos dos mundos? El mundo ficticio y el mundo que le toca habitar. No fue difícil. Hay mucho de experiencia en esa novela, hay mucho de vida. De hecho, fui despedido de la usina y mucho del recorrido del protagonista son efectivamente reales. Es parte de tu estilo, digamos, la mezcla de dos mundos, porque estoy pensando en el Niño Manuel, que fue la novela con el que ganaste el premio Barco de Vapor. Entiendo que esa novela también tiene algo de autobiográfico. Entonces la pregunta es si esta trenza, ¿no?, entre lo biográfico y la ficción es parte, digamos, de tu forma de entender la literatura. Pero, ¿cómo podría escribir, por ejemplo, de un castillo o de un mundo europeo si yo no vivo allá? No tengo idea de cómo es la existencia. Tengo que hablar de lo que vivo, de lo que estoy sintiendo, de lo que me llena, me hace pedazos. Un poco y mucho de lo que escribo tiene que ver conmigo. No todo absolutamente, pero sí, una gran parte de eso sí es mío. Muy bien. No sé si me explico. Sí, no, te explica muy bien, claro, en general yo diría que todos los escritores de alguna manera trabajan sobre lo biográfico, el tema es cómo lo van deformando, ¿no? Pero en tu caso, bueno, a mí me tocó editar Susurros, vi que habían, digamos, esa suerte de analogía más bien directa de lo que habías vivido tú y lo que está un poco en el libro, ¿no? Yo sabía algunas cosas de tu biografía y no fue difícil descubrir, obviamente, que parte de esa biografía está escrita tal cual dentro de la novela. ¿Cuánto tiempo te tomó trabajar esta historia y optar por esta forma que yo diría que es algo distinto a lo que había hecho anteriormente, en el sentido de que hay una opción más bien experimental a la hora de prescindir de ciertos elementos de la puntuación, y otros elementos que son un dolor de cabeza para los editores, pero que tú lo manejaste muy bien? Cuéntame un poco de eso. Siempre he sido rebelde en relación a escribir.
Ojalá no existieran signos de puntuación, ojalá pudiéramos escribir tal cual hablamos o pensamos. Soy lo más irreverente en ese sentido, en todo, en la poesía, en la narrativa. Me importa un carajo lo que vayan a decir los editores, por ejemplo, o el lector. Eso era todo, ¿no? Sí, no, ¿y cuánto te tomó la escritura de la novela? Son como apuntes, uno va tomando. Tú tienes experiencia también como narrador. Son como apuntes, tú vas escribiendo algo y lo vas dejando, y vas trabajando con otro texto y con otro texto, y yo creo que te sucede lo mismo. Yo creo que a Oscar también le sucede lo mismo, ¿no? Trabajamos con varios textos al mismo tiempo y a medida que, bueno, hay textos que nos gustan más y tal vez con ese nos terminamos más pronto, no sé. Por ejemplo, un poquito tiene relación con eso, creo yo. De repente tengo ganas de escribir poesía ya, me pongo a escribir poesía y termino haciendo un cuento, por ejemplo. Es un poco caótico esto de la escritura que nosotros tenemos. Sí, le iba a preguntar a Oscar, porque Oscar en la presentación habló de cómo te había conocido, de cómo le había impactado, digamos, la lectura de tus libros y de la relación que existe entre Susurros y la contingencia, ¿no? Pero quería preguntarle específicamente qué opinión tiene de esta suerte como de trabajo de una prosa más experimental, en el caso de David, ¿ah? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ponderas eso? O sea, yo en realidad creo que no hablaría de una prosa experimental en el caso de David, ¿eh? Yo creo que, considerando los trabajos que él tiene, me parece que ya responde a un estilo más consolidado y un estilo que tiene que ver justamente con un no estilo, ¿ya? En cuanto a que se escapa un poquito de lo que probablemente estamos acostumbrados a leer en cuanto a cómo se articula, digamos, en las oraciones, en términos de redacción, en términos de sintaxis, ¿cierto? Yo creo que ahí se escapa un poquito de esos márgenes, pero siento que hay un estilo y que tiene que ver también, y creo que también se lo ha mencionado David en más de alguna ocasión, y que tiene que ver justamente con ciertos elementos que yo creo que tratan de que se abren, ¿cierto? Como una especie de distintas ramas, ya, de ideas, ya, un conjunto de ideas que florecen a partir de una oración y cuyo término no está precisamente pensado a que suceda en la página, sino más bien en la mente de la persona que lee, ¿ya? Entonces, se abren estos abanicos, ¿no? de distintos contenidos, de distintas ideas que están allí en estas oraciones y florecen. Es un estilo que a mí en particular me resulta grato, porque también como lector me permite desprenderme un poquito de la estructura ya definida de un texto, sino que también me lo hace completar. Claro, al principio, cuando no estamos familiarizados con el estilo, se nos hace un poco complejo, porque dice, bueno, ¿y dónde termina esto? ¿Dónde termina esta idea y dónde comienza la otra, digamos? ¿Ya? Cosa que es muy natural. Pero después, lo que permite este estilo, creo yo, y en algún momento espero tal vez poder profundizar en esto, que siempre me ha llamado la atención de David, creo que también me parece que se completa el sentido en la mente de quienes leen el texto. Ya me parece que es interesante. Creo que incluso me permite, digamos, hacerlo dialogar con ciertas formas, hasta musicales, ya, de creación. Entonces, a mí me parece que es bien interesante. ¿Ya? Otro elemento que quisiera destacar dice relación justamente a partir de lo que ustedes mencionaban con el aspecto autobiográfico. ¿Ya? Creo que esta es una novela muy íntima. Hay aspectos que también están ahí muy presentes, ya lo mencionaba el propio David en relación a su propia experiencia, ¿no?
y que de una u otra forma ese sentimiento, esa entre comillas, muerte en vida, ¿no? Que implica el hecho de que se le arrebate el trabajo, de ser despedido, de ser desvinculado, en circunstancias tan oprobiosas, tal vez. Yo creo que también es algo que condiciona el texto en su conjunto, ¿ya? O sea, desde el comienzo hasta el final del libro, hay allí un sentimiento, hay allí una consecuencia de un hecho que aparece también descrito en el libro con lujo de detalle, y me parece que eso también condiciona un poco el espíritu que tiene, pero al mismo tiempo le permite canalizar eso, ¿ya? Se canaliza. Por eso digo que la novela está escrita en distintas claves, ¿no? En clave presente, pasado, futuro, donde se mezclan estos elementos, si bien hay una consecutividad, por así decirlo, de acciones, ¿cierto? Hay una trama definida, pero no obstante eso, David es capaz de transmitir un sentimiento común y transmitir también cómo eso termina transformándose en otra cosa y lo liga, bueno, no quiero anticipar esto porque si alguien no ha leído la novela sería feo que lo contara, pero lo liga, digamos, con los tiempos actuales. Voy a dejarlo ahí nomás, para no meter la pata. Sí, oye, no, eso que tú mencionas es bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera eh, la prosa de David tiene una prosa vanguardista en el sentido de que necesita de alguna manera la participación del lector para poder construir la historia, ¿no? Parte de toda la teoría del cuento moderno apunta en esa dirección, y creo que David lo recoge muy bien en su novela. Yo no sé si tiene el texto ahí, David, porque el libro no le ha llegado. ¿Ah? Acá está, recién salió de imprenta, lo voy a mostrar de nuevo. Una bella ilustración también de Mauricio Álvarez, para Susurros. Me gustaría que si pudieran leer algo de la novela, David, quizás unos 3 párrafos para que se hagan una idea. ¿Tienes algún texto elegido ya o no? Más o menos. Yo pensaba leer el inicio, no sé si te parece. Ya, de acuerdo. Ya, ahí voy. Dale, vamos. No me fue difícil dirigir la ráfaga hacia el policía, como dicen los milicos, al excusarse por sus crímenes. ¿Era su vida o la mía? Entonces lo vi doblarse y rodar por las sucias escaleras del banco capitalino. El guardia estaba muerto. Lo demás fue más fácil todavía. La gente asustada huyendo hacia cualquier lado. Y el Rafa con los bolsos cargados de dinero. Mientras yo con el arma a lo lejos vi cómo otros policías se preparaban para cosernos a balazos. Y entonces tomé a esa mujer cerca de mí sin pensar en que podía escribir con ella otra historia, ni cuánto tiempo estaríamos juntos, y la arrastré hasta el furgón. El arma incrustada en el vientre, y después vino el paseo por las calles capitalinas con todas esas sirenas tras nuestro. El puente es largo y está plagado de moho por sus paredes, el olor a orín y restos de excremento, e incluso algunos papeles desechables dejados por parejas nocturnas. Y abajo, apenas unos metros más abajo, y junto a esos niños de siempre, hermosos desechos plásticos adornando la vía férrea, ya tan cerca de la antigua estación penquista, ocupada por fascinerosos políticos de máscaras sonrientes y malditas. Veníamos arrancando por esta carretera, o camino, o calle, arrancando con esa mujer a cuestas, que no me ve, porque él pasa montañas primero, y porque al arrastrarla se ve que es hermosa, y se ve que tiene un cuerpo lindo, y lo lamento por su cabello tan bien cuidado que lo traía. Y al principio, puesto que enseguida, confundidos con el tráfico y sin los gorros ya, y con esa tremenda calma, temple de acero, los anteojos oscuros y las risas, y como si fuéramos felices, los 5 con todo ese dinero que ellos nos roban y que nosotros simplemente recuperamos. Vamos doblando por una calle y luego por otra y después por otra. Vamos por las interrumpidas calles, por los tacos o parques y por los semáforos como si nada. Y luego pasamos frente a una iglesia gigantesca. Nos persignamos y seguimos un poco más allá, donde luego incluso un policía de tránsito se nos queda mirando. Y nosotros igual como si nada, tan tranquilos como siempre. ¿Sí, po? Perfecto. No, yo creo que dejémoslo hasta ahí. Yo creo que ahí hay una idea un poco del estilo
del estilo de David y la presencia también de la ciudad, ¿no? Como parte importante de tu narrativa. Cuéntame un poco de la experiencia pensando en Concepción propiamente tal. ¿De qué manera Concepción entra en tu prosa, David? ¿Cuál es la relación que tienes tú con la ciudad? A ver, prácticamente toda mi vida la viví en Concepción. Desde niño, desde que empecé a trabajar siendo niño, eh, viví las calles de Concepción. Las viví siendo un niño de 8, 9 años. Trabajé en esas calles de Concepción, las conozco a fondo. Y vivíamos nuestro domicilio estaba en Ongolmo, entre Prieto y Cruz, cerquita de la Olga. Ujú. Sí, Óscar está feliz. Cerca de la Quinta Comisaría, al otro lado de la línea, cerca de la parroquia La Sagrada Familia, donde hice mi primera comunión, y cerca de mi escuela México, que hoy día fue transformada en una bencinera, la calle donde estaba mi escuelita, una hermosa bencinera Copec. Y a pesar de todo eso, era un niño feliz. Mi calle, amaba mi Concepción yo. Del domicilio nuestro estaba la calle Rodríguez, en donde había una especie de barracas, de casas que se hicieron de emergencia el año 30 y tanto después del terremoto, y que después de decenas de años, porque esas casas se hicieron para mientras, y que después de más o menos unos 30 años, 40 años las sacaron de ahí. Menos mal que eran para mientras. Sí, y por esa misma calle uno podía seguir hasta la barraca Madesal, y cómo no mencionar las lagunas, ¿cierto? Las lagunas, todas las lagunas que habían. Nosotros vivíamos frente a una panadería que se llamaba San Pedro. De allí se asomaba todas las mañanas, temprano, muy temprano, una de esas calecitas arrastrada por el caballo, ¿cierto? A repartir el pan. Una hermosa imagen. Y un señor que pasaba todos los días vendiendo el siglo. El siglo, el sur, la patria, el Clarín. Con un cinturón inmenso delante y su diario metido dentro del cinturón ese. Y esa es mi concepción que yo conocí, el Concepción que yo quise. No sé si hoy me gusta con esos tremendos edificios, esos tremendos bloques de cemento que humedecen las calles, que no dejan ver más allá, que son tan impersonales. Se detuvo, Rulfo. ¿Cómo? Soy tan malo para hablar. No, está bien, está bien, está bien. Tú mencionaste a Rulfo hace algunos minutos. Si pudiéramos, para que la gente te conozca más, así como Rulfo hay otras personas, o sea, otros escritores que tú declaras como influencia, como referencia, o no? Sí, hay varios. Está sin duda Cortázar, está Borges, está, bueno, mencioné a Saramago. Saramago lo conocí muy tarde, pero me gusta mucho. Es un viejo muy valiente, o fue un viejo muy valiente. Eh, Latinoamérica tiene mucha gente, pero no recuerdo mucho los nombres.
hay cubanos, hay muchos latinoamericanos, sí. Y chilenos, tenemos a Manuel Rojas, mencioné a Manuel Rojas recién, ¿no? Mencioné a Nicomedes Guzmán, ¿quién más? Son tantos, pero se me olvida. Pero eres un buen lector. Eres un buen Sí, soy un buen lector. Bueno, y también va apareciendo gente nueva que me gusta mucho también. Está, por ejemplo, la misma persona que me presentó ahora. Sí, ¿por qué no? Perfecto. Mira, ya estamos acercándonos al final de la presentación y me gustaría igual ofrecer la palabra a Óscar para que dijera unas últimas palabras respecto a la novela o respecto de David, y luego darle la palabra a David para cerrar esta presentación de Susurros, ¿no? Ahí está, recién salió de imprenta. Óscar. Bueno, solamente como para ir cerrando lo que digo, yo creo que estamos en un momento interesante de la narrativa, al menos acá en Concepción, creo que se están dando elementos importantes. Eh, Me parece que dentro de la escena narrativa, indiscutiblemente, la persona el autor, digamos, que se destaca por excelencia, creo yo, y calidad de su escrito es David. O sea, a mí se lo he dicho, digamos, creo que el trabajo de él, digamos, es notable, ya, en tanto en concepto, digamos, como también en la forma en la que él escribe, digamos. Me parece que es tremendo. Espero que cuando pase esta pandemia, digamos, retomemos también cierta comunicación que yo creo que le hacía súper bien, ciertos encuentros literarios, ciertos momentos, ciertas escenas que se estaba construyendo acá, y que por primera vez, creo yo, desde hace harto tiempo, rompía un poco la lógica de los circuitos literarios cerrados. Entonces, habían espacios donde había lectura poéticas, pero también había lectura narrativa, y eso era bien interesante. Y nos permitía también por ahí encontrarnos entre vinos, sopaipillas, cervezas, qué sé yo, eh, y poder compartir algunas visiones de ciudad, que yo creo que es súper valiosa, es súper interesante, y creo que ese proceso ojalá retomarlo lo antes posible, y me parece que, insisto, creo que ahí el David tiene pero una tremenda labor que cumplir, digamos, dentro del panorama de la escena, y obviamente yo sé que él no solamente sería reducir su producción, limitar la concepción, no solamente me refiero a propósito de esta territorialización que hacemos con respecto a la ciudad, pero sé muy bien que el trabajo se destaca ya en otros niveles. David ha ganado premios, digamos, de otros rangos, ¿ya? Está muy por sobre, digamos, lo que la escena de Conce, pero sin embargo me parece eso que es interesante, que ojalá podamos retomarlo como ejercicio. Y nada, pues felicitar enormemente al David. Ya nos podemos tomar un vino como corresponde y conversar, porque tengo un montón de preguntas que no se las puedo plantear aquí, digamos, pero con respecto al texto y a la génesis, tener una conversación de escritor a escritor, así que de narrador a narrador. Así que eso, un abrazo, muchas gracias también por la invitación para instalarla nuevamente. Muchas gracias también a Ediciones de la Lumbre por la invitación, por estas instancias que siempre son bienvenidas y siempre son tan gratas. Así que eso, que estén muy bien. Gracias, compa. Está sin micrófono, Marcelo. Toda razón. Sí, no, agradecerle a Óscar su presentación, sus palabras, ese hermoso texto que leyó al principio, que se lo voy a pedir porque me gustó mucho, y cerrar con David. Hay dos preguntas acá, David, a ver si a lo mejor puedes retomar eso y darle un cierre. Pregunta Leonor, dice, me gustaría preguntarles por sus inicios como escritor, ¿cuándo comenzó a escribir y cómo fue ese proceso? Y después Darwin Morillo pregunta, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? Empecé más o menos cuando me inicié como trabajador, más o menos como a los 8 años. Aprendí a escribir y empecé a tirar mis primeros versos.
así como Neruda, por ejemplo. Discúlpenme la comparación, pero le escribía, por ejemplo, al caracol, al sol, a las plantitas, qué sé yo. Incluso tengo una anécdota, la cuento siempre. Mis trabajos se los presentaba a mi profesora. Nosotros antes teníamos una sola profesora para los 6 u 8 años que era la preparatoria. No nos cambiaban por ramos y todo eso. Teníamos un solo profesor. En este caso era una profesora que venía a ser como la segunda mamá en realidad. Y yo le pasaba mis versos, mis poemas. Y recuerdo que en una oportunidad le pasé uno de mis poemas y la vi emocionarse. Después yo me preguntaba, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Le habrán gustado los poemas o a lo mejor son tan malos? A lo mejor yo era por eso, porque son demasiado malos los versos. Y eso, me inicié siendo niño. Luego, siempre leí mucho. Creo que es fundamental leer y vivir. Desde luego, vivir mucho. Más o menos como a los 25, 30 años ya fui tomando más o menos en serio, porque iba consiguiendo premios, participaba en concursos y ganaba concursos, entonces dije, bueno, sería bueno que publicara algo ya, ¿no? Y en ese sentido me ayudó mucho mi compañera. Yo tenía muchos textos. De repente armé la primera novela, El incidente en el Biobío. Y recuerdo que se lo pasé así y me dice, esto hay que publicarlo. Era la orden de ella, ¿no? Esto hay que publicarlo. Sí, jefe, le dije yo. Lo publiqué y lo leyó, por ejemplo, Oscar. Oscar dice que lo encontró bueno. ¿Será, digo yo? Luego, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? Lo acabo de decir. Leer mucho. Leer lo que caiga. Y de nuevo repito lo mismo otra vez. Vivir. Sí. Observar. Observar más allá de lo que vemos todos. Ser porfiado. Ser duro con la palabra. Exigirse uno. Hacer sudar, no sé cómo decirlo. Alguien en alguna oportunidad en un museo le preguntaron ¿qué le falta a ese cuadro? Le decían, un cuadro bonito, una pintura. Y la persona que miraba dijo, sangre. Yo creo que es eso lo que hay que ponerle al texto, a la palabra. Mucha sangre, mucho corazón. Sí. Perfecto. Muchas gracias, David. Oye, una duda, sí, porque nos dejaste con el cuento a medio camino. ¿Por qué lloraba la profesora? Sí, no sé. Ah, no supe. Ah, ya. No, nunca supe, no le pregunté, ¿no? Ya, ya nos vamos a quedar con el misterio entonces, David, ¿eh? Para Tendría siempre. que preguntarle al cementerio 1. Chuta, ya. Haremos el esfuerzo entonces para salir de la duda. Oye, no, muchas gracias por estar acá, Oscar, por la presentación, David, por tus palabras, y por encima de todo por esta novela, ¿no? Susurros, una novela que se conecta con los tiempos que estamos viviendo, escrito con sangre, como dice David, ¿no? Y por un hombre que ha vivido lo suficiente como para armar una novela, yo diría, bien extraordinaria en su formato y en lo que cuenta, ¿no? Así que lo invitamos a leer Susurros.
En el stand de Librook está nuestro catálogo, lo pueden pedir ahí, incluso si desean, digamos, comprarlo directamente a partir de, entrando en la página de Ediciones de la Lumbre, que es www.edicionesdelalumbre.cl. Le agradecemos a los participantes y nada, pues les dejo esta linda recomendación, linda y dura, digámoslo así. Susurros de David Abello. Muchas gracias, gracias a Librook, y aprovechen los últimos minutos de la feria para que puedan recorrer. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.